Tomar contacto ahora con Fernando Spoliansky, que es, bueno, además de ser secretario de Finanzas de la Municipalidad, es un economista, de la verdad que nos gusta llamarlo porque nos explica muy bien, muy didácticamente, lo que pasa en la economía, ¿no? Y hoy lo vamos a consultar más que como funcionario que como economista. Fernando, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sebastián Nieves, Belén? Buen día para ustedes y la Buen audiencia. día. Hola, buen día. Bueno, 2,5 en febrero, en Neuquén la inflación 5,2 el acumulado durante el 2026. No es un buen rumbo, Fernando, esto. No, la verdad es que no, porque sigue mostrando que en la Argentina, aún con el ajuste fiscal, aún con el apretón monetario, es decir, toda la política nacional que diseñó el gobierno nacional para estabilizar la economía de la Argentina, muestra que el índice de inflación sigue siendo alto, ¿no es cierto? Ustedes Ujú. decían recién 2,5, eso es de la provincia de Neuquén, pero fue Sí. 2,9 en el A nivel INDEC. nacional, sí. Ujú. Exacto, con una inflación que ustedes piensen que el gobierno nacional mandó un presupuesto, un proyecto de presupuesto al Congreso que indicaba que la inflación para este año en la Argentina iba a ser del 10,1. Si Sí. vos en 2 meses ya tuviste más de 5 puntos, quiere decir que es de imposible cumplimiento, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, bueno, Ajá. Se Nos cortó. estaba explicando. ¿eh? ¿ahí se Bueno, escucha? ahí está, Ahí ahí está. Ahí, volviste. perdón, Decías les mucho decía, de lo del qué. 10,1 lo escucharon. Sí. 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 Bueno, entonces, un índice de 2,5, 2,9, 3 puntos, sigue mostrando que Argentina tiene un índice inflacionario altísimo respecto de otras economías del mundo. Y que Ujú. si bien es un gran logro haber pasado del 200% al 32%, como estamos ahora en términos anuales, bueno, indudablemente que para bajar a una inflación razonable, que empiece con cero, como dijo el ministro o el propio presidente, Sí. hay que hacer una serie de cuestiones más, es decir, no solo la cuestión monetaria, ¿no? Me explico. Milei está convencido que la inflación es un fenómeno siempre y en todo momento monetario. Y eso aparentemente no es tan así, porque si no, con el ajuste fiscal y monetario que tenemos en la Argentina, la inflación ya debería Esto, estar en cero. Mm. Fernando, ¿esto lo puede obligar a la Argentina a emitir moneda? Bueno, es que si emite moneda, va a volver a cometer el mismo error Ujú. que cometían gobiernos anteriores. ¿Y qué es lo que el presidente Milei siempre dijo? Esto no hay que hacerlo. Siempre argumentó que la Bueno, inflación con Adorni otros dijo que no tenían era, que viajar en avión, y las bueno, mujeres, también, y bueno. pero siempre argumentó en términos económicos que la inflación respondía a una emisión descontrolada y que eso generaba como papelitos de colores porque perdía el valor la moneda, se devaluaba y entonces generaba un círculo medio negativo en la economía. Y entonces dice, eso genera inflación. Ahora, Milei cortó la emisión, produjo un ajuste fiscal severo en organismos del Estado, digo, universidades, INTI, INTA, eliminó algunos organismos, echó empleados, es decir, pasó la motosierra, licuó de pesos la plaza, porque el dinero no alcanza para nada, ¿no es cierto? La gente está llegando al Mm. 20, al 22 de cada mes, con lo cual salarios y jubilaciones están muy deprimidos y por debajo del poder adquisitivo que tenían antes. Y Ujú. aún así la inflación sigue siendo del 3%. Y cuando vos mirás hacia adentro el indicador, te aparece que, por ejemplo, vivienda, luz, gas, todos los servicios regulados están en el Ujú. 6,8 Mm. y los alimentos en el 3,2. O sea, es mucho peor la situación, Ujú. porque la gente efectivamente no le alcanza para nada y los precios siguen aumentando. Entonces, la situación es compleja, porque se va a producir un proceso recesivo de la economía, con cierre de fábricas, despido de trabajadores, la industria nacional muy dañada, muy lesionada por la apertura de las importaciones, y a su vez vas a tener una inflación que se va a Ujú. estabilizar en el 2,5-3%. Ujú. Y eso es un escenario muy desfavorable para la economía de cualquier país. Recién hacías mención del tema del presupuesto. Todos los presupuestos se Sí, elaboraron a fin del año pasado con esta proyección de inflación que va a ser exacto. muy por arriba. ¿Cómo Así impacta es. eso en las arcas públicas, digamos, tanto provincial, municipal como la nacional? ¿Qué ajustes hay que hacer, digo? De Nación hace 7 meses que la recaudación impositiva viene bajando, ¿sí? Eso lo ha publicado el INDEC, que es un dato, no son datos oficiales. Eso te muestra que la actividad económica está cayendo y el consumo está cayendo a pedazos, ¿no es Sí. cierto? Mm. Entonces, la recaudación tributaria empieza a bajar. Ahora bien, cuando vos proyectaste en el presupuesto, es correcto lo que decís, Nieves, vos proyectaste con el 10,1
Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén también elaboramos nuestro presupuesto con esa pauta macrofiscal, Sí. que es la que había dado el gobierno nacional. Ujú. Entonces, vos previste un nivel de ingresos y de gastos con el 10.1% de inflación. Ahora, vamos al lado de los gastos. Yo preví que, por ejemplo, una obra determinada iba a costar 10 pesos Claro. en enero Ujú. y que me iba a costar 11,10, el 10% más, en diciembre. Uy, Uy, se corta. Qué lindo. Se va la comunicaciones, ¿no? Fer, ¿estás Fer, ahí? hace la parábola, Fer. La parábola humana, ¿no? ¿Sí? Hola, Junto a un hola, techo. hola. A ver ahí. Ahí está, Ahí volviste. tiene una ventana. Dale. Sí, quedamos en que esto, decías que una Una obra obra. que iba a ser 10 pesos en enero iba a ser 11,10 en diciembre. Eso no va a ocurrir. Porque la Entonces, inflación va a ser del 30% de nuevo, como viene viajando. Entonces eso te obliga a reconvenir en términos presupuestarios, ¿no? Sí. A restablecer readecuaciones presupuestarias. Y no solo la ciudad de Neuquén, sino que lo va a tener que hacer la provincia o las provincias Sí. y el Estado Nacional también. ujú. Ujú. ¿Sabés Esto, qué te quería hago una pre- pregunta, ¿esto se traduce como mayores costos para la gente? Bueno, a ver, la inflación indudablemente que es mayores costos, Seba, porque vos estás comprando un bien a un precio y el mes Claro. que viene sabes que te va a aumentar. Ujú. Los servicios, la luz, el gas, el agua, sabes que hoy tienen un valor y el mes que viene te va a aumentar. Y el tema es que los salarios y las jubilaciones pierden la carrera contra la inflación. Entonces, a mí me ajustan el salario o a los jubilados la jubilación por el IPC de la forma que sea, supongamos trimestral. IPC que no representa el verdadero aumento en costo de vida, Ujú. porque es un promedio Claro. y de una canasta del año 2004, que no tiene nada que ver con la canasta de bienes y servicios de 2026. Entonces imagínense que ahí es donde uno pierde la carrera contra la inflación. En definitiva, cuando te parás en diciembre decís, uy, che, la verdad que estoy comprando menos cantidad de cosas y contratando menos servicios porque el dinero no me alcanza. Ujú. Y eso produce una contracción de la economía muy fuerte. Ujú. Fernando, yo te quería consultar por otro tema que también es actual, está un poco más lejos, que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, pero también, ¿cómo ves vos el impacto acá en la zona, en una provincia petrolera, que le viene muy bien, digamos, la suba del petróleo, pero que a la gente común le va a seguir afectando por esto de la suba de las naftas y todo lo que implica? Bueno, a ver, en principio, por supuesto, caso número uno, tema número uno principal es el conflicto bélico, ¿no? La pérdida de vidas, digo, la salvajada de una guerra. En términos económicos, lo que implica por donde está situada la guerra, que es Medio Oriente, donde están los mayores productores de petróleo y de gas del mundo, bueno, indudablemente que si ese conflicto se alarga en el tiempo, Irán cierra el canal de Hormuz o el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del petróleo y gas mundial, eso va a repercutir en el precio del petróleo y del gas. Cuando vos restringís la oferta de un bien, el precio aumenta, de cualquiera, no solo del petróleo y el gas. Si eso ocurre, el petróleo va a seguir subiendo, se acuerdan que estuvo en 109, ahora bajó un poco, pero estaba en 80. Con lo cual, eso se va a trasladar al precio no solo del combustible, sino va a generar un efecto de inflación global, porque la matriz energética del mundo todavía está basada en petróleo y gas. Con lo cual, si vos encareces el insumo, la materia prima, te va a encarecer el conjunto de los bienes de la economía. Ujú. Entonces, una inflación global en términos anuales a un país como el nuestro, que ya tiene su propio efecto inflacionario interno, imagínense que es una presión adicional. Entonces, lo que se va a dar de sostenerse el conflicto en el tiempo de Medio Oriente es una inflación creciente, precios crecientes, porque el insumo principal, la matriz energética, está basada en petróleo y gas, y eso se va a trasladar al conjunto de los países. En el caso nuestro, nos va a afectar mucho más que un país que tiene inflación del 6 anual o del 5 anual. Claro. Tal cual. Es la constante de la República Argentina, ¿no? Mientras un país en Europa se resfría, a nosotros nos agarra neumonía. Sí, Una cosa por la así. globalización del mundo. Sí, La sí. economía está súper globalizada, es así. Bien. Fernando, te lo bajas acá nomás, te iba a preguntar por otras cosas ya como funcionario, pero si no vamos a mezclar mucho la hacienda y la gente no Lo va a dejamos entender para mucho. otro día. Sí, lo dejamos para otro día en otros temas. Gracias por la comunicación, Fernando. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo Hasta grande. luego. El contador y economista Fernando Spoliansky. Bueno, 8 de la